Bien, amados hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a orar para iniciar nuevamente una nueva, un nuevo tema en el curso de hermenéutica especial. Sí, ok. Listo, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos nuevamente reunirnos, Señor, con tus siervos, Señor, amado Dios. Estés tú obrando en esta sesión de clase. Toma el control, Señor, de todo lo que vamos a hablar. Te entrego mi corazón, mi alma, mi espíritu, Señor, para que tú estés obrando. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pido, Señor, y todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la sesión de clase. Ya habíamos estado viendo la semana pasada este tema, pero a ver, vamos a compartir mejor pantalla porque vamos a ver varias cosas. Ya habíamos estado viendo la semana pasada eh, el tema de las formas literarias. Habíamos dicho que eh, dentro de los evangelios, ¿no? Sobre todo dentro de los evangelios habíamos visto que hay pequeños eh, segmentos, si se puede decir, de la historia general, ¿no? Como habíamos ya desarrollado la estructura, por ejemplo, del capítulo 1 de Marcos, y cuando habíamos estructurado el capítulo 1, se habían dado cuenta que hay varios temitas, ¿no? Varios temas pequeños, incluso de 2, 3 capítulos, de 3 versículos. ¿No? Habíamos dicho que cada pedacito, cada tema de ese capítulo 1, cada temita pequeño era una perícopa, ¿no? Y habíamos dicho que cada uno de esos temas tiene un tema principal, un tema único en la que se está desarrollando, obviamente que tiene relación con los otros versículos, con los otros temas que están ahí también presentados en el capítulo 1 de Marcos, pero cada tema también es individual, cada tema es independiente también en unidad, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto el bautismo de Jesús, ¿no? La historia del bautismo de Jesús, la historia de la tentación de Jesús. Se dan cuenta que esos versículos, por más que sean 2 o 3 versículos, tienen su estructura, tienen su tema principal dentro de ellos. Y habíamos visto también que hay varios, la sanidad de la suegra de Pedro, un hombre que es liberado, y habíamos visto varios temitas, ¿cierto? En un solo capítulo. Esos temitas que se ven en cada uno de todo el capítulo, pueden ser, o sea, hay que ver qué historia es. En algunos casos es simplemente una historia, una narración, ¿no? En algunos casos, como hemos estado viendo la semana pasada, puede ser que nos topemos con una parábola, ¿no? Y la parábola es una forma literaria, es una historia pequeña, una narración bien pequeña, ¿no? Hay varias formas como se ha escrito la Biblia. Aparte de los géneros literarios que hemos visto, los géneros literarios de poesía, de eh, profecía, ¿qué más? Historia. Habíamos visto también que las cartas, las epístolas, hay varios géneros literarios con las que cada libro es su característica de cada libro. Dentro ya del libro, dentro del contenido del libro, hay también formas literarias. Hay, como hemos visto la semana pasada, parábolas, en otros casos hay discursos, ¿no? En otros casos podemos encontrar narraciones, historias,
En otros casos podemos encontrar diálogos, en en otras partes podemos encontrar, a ver, incluso poemas cánticos, ¿no? Por ejemplo, en Lucas, ¿no? Hay una parte, incluso también hay una datación de la genealogía. Esa es una forma literaria totalmente diferente que, por ejemplo, una parábola, ¿no? Entonces, ya dentro de los contenidos del libro hay formas literarias. Hay formas en las que se ha escrito o se ha tejido el libro. En Mateo, nuevamente, ¿no? Vemos que inicia con una forma de lista de genealogía. Es una forma literaria, es como una forma histórica, una forma de crónica. Las crónicas se escribían de esa manera, con genealogías. Más adelante vemos relatos del nacimiento de Jesús. En otros pasajes, como en Lucas, vamos a encontrar el cántico de Ana. Dentro de ya el libro de Lucas hay hay un, digamos, trozo de escritura que es exclusivamente un cántico, ¿ve? Entonces, ya dentro del contenido de los libros vamos a encontrar así, formas literarias totalmente independientes y totalmente diferentes. Y como hemos visto, también vamos a encontrar parábolas, y es lo que abundan en los evangelios, las parábolas. Entonces hemos tratado de ver cómo es que podemos estructurar una parábola. En ese caso, habíamos tomado la forma de relato, ¿no? Las parábolas se dan en forma de relato. No es una poesía, obviamente, las parábolas son relatos. Y habíamos visto también que los relatos, todo relato, toda narración, una narración. Ahora, hay narrativas pues extensas, como el libro de Ruth, como el libro de Esther. Em, las narrativas también tienen sus tipos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver los tipos de narrativas, ¿no? Podemos ver las novelas, por ejemplo, el libro de Esther y el libro de Ruth es muy parecido a una novela. Cuentos, bueno, eso no tocamos mucho en la Biblia, pero sí hay fábulas, ¿no? En las fábulas normalmente los personajes eh, toman características humanas, ¿no? Los microrelatos, estos microrelatos son, por ejemplo, la sanidad de la suegra de Pedro, las parábolas, son microrelatos. Entonces, dentro de la narrativa, también hay formas, géneros literarios, formas literarias de escribir. No toda narrativa es igual. Una cosa es cuento, una cosa es historia, una cosa es el libro de Hechos, que es una historia totalmente, a ver, tiene mucha información formal, ¿no? Hay fechas, hay descripción de lugares precisos, hay nombre de ciudades. El libro de Hechos es un libro muy especial. Tiene todas las características de cualquier libro histórico actual, ¿no? Es una narración, el libro de hecho es una narración, pero es otro género. Es totalmente diferente a una novela, como el libro de Esther. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las narrativas también tienen sus géneros literarios. Pero toda narrativa siempre va a tener tres estructuras, tres partes importantes. Tres. Pero algunos lo ponen cuatro o cinco, pero normalmente son tres importantes. Uno es el planteamiento o inicio de la narración. Siempre en una narración, en un relato, habíamos visto que el inicio se presenta con una fecha, con un tiempo, donde se va a desarrollar la historia. Se presenta con un lugar también, ¿no? Porque toda historia tiene que tener tiempo y espacio, si no, no sería historia. La historia siempre va a necesitar estos dos elementos. Un espacio donde desarrollar la historia, donde se mueven los personajes y el tiempo en que transcurren los hechos, ¿no? Entonces, toda historia siempre tiene estos dos elementos. Tiempo.
en la que se va a desarrollar toda la historia y espacio en la que se van a mover los personajes. Y eso siempre se da en el planteamiento. Al inicio, también en el inicio se presentan los personajes, los nombres de los personajes a veces, algunos casos. La segunda parte de toda narrativa va a ser el nudo. O sea, en toda narración siempre hay un clímax. Algunos lo llaman clímax, este nudo, ¿no? En la que toda la historia se hace un nudo, sucede una crisis en los personajes, ¿no? Un problema que necesita ser solucionado. Entonces, siempre va a haber esto en toda historia, en toda novela, en todo cuento, siempre hay una crisis que necesita solucionarse. ¿Y quién soluciona esa crisis? Normalmente el personaje principal, ¿no? Con un desenlace. Entonces, estos tres elementos son básicos para una narración, sobre todo un microrrelato, un relato, ¿no? Una historia. Y habíamos visto estas partes en las parábolas, ¿no? En las parábolas que son narrativas, habíamos visto. Ah, ah, algunos estudiosos de la narratología no solamente dividen en tres partes, como hemos visto que son las partes principales. Algunos estudiosos de la narrativa siempre van a dividirlo algunas veces en cinco partes, no, algunos en cuatro, en cinco, pero las tres partes siempre van a estar como base, ¿no? La situación inicial o el planteamiento, el nudo, siempre va a estar el nudo, ¿no? Y el desenlace. Estos tres puntos son básicos, son fundamentales dentro como elementos para una narración, para una historia. Y, y algunos ponen lo que es la acción transformadora y la situación final. A veces no está esto en un relato pequeño, en un microrrelato, no está. En los microrelatos solamente a veces está situación inicial, nudo y desenlace, ¿no? En relatos extensos, como el libro de Ruth, que ya es una novela, como el libro de Esther, sí uno puede ver que este trama, porque eso se llama trama, todo lo que hay, todo lo que une estos elementos de la narrativa se llama trama. El trama o la trama une todos los elementos de la narrativa. La trama es lo que da eh, secuencia al relato, ¿no? Da una secuencia. Por eso que lo entendemos. Si no hubiera este trama, si no hubiera esta secuencia en el relato, que es único, o sea, esto produce una unidad al relato. Si no hubiera ese trama, no entenderíamos el relato. Se necesita esa secuencia para entender un relato, para entender una narración. Este trama es lo que da unidad al relato. Ya habíamos visto esto, por ejemplo, en El Buen Samaritano, ¿no? La situación inicial, habíamos visto un hombre bajaba de Jerusalén hacia Jericó. Y ahí está, por ejemplo, nos presentan un personaje que es el hombre. Este personaje obviamente acá no tiene un nombre, ¿no? Pero te dicen que es un hombre y te dan el lugar. Por eso siempre en la situación inicial te presentan el personaje o el lugar, pero acá no dice el tiempo, ¿no? Ahí tendríamos que intuir el tiempo, que en qué momento habría bajado. Lo que podemos hacer conjeturas con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, normalmente la gente subía y bajaba de Jerusalén a Jericó por negocios o para visitar el templo de Jerusalén. Eso es lo que podría haber sucedido. Y vamos a ver el nudo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la problematización de la historia? Dice que ese hombre, cuando bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de salteadores, ladrones, que le despojaron, le golpearon y le dejaron medio muerto, agonizando. Y vemos que ese hombre, acá aparece otro personaje, perdón, ¿no? En la acción transformadora hay alguien, el héroe, ¿no? El héroe de la historia,
que va a cambiar la situación del hombre que había sido víctima. Aparece el héroe de la historia. Pero ¿cómo aparece? Acá en la Acción Transformadora va contando también, ¿no? Aparece un sacerdote que se fue de camino, también un levita que no le hizo caso, pero dice que había un samaritano que se compadeció de él y habiéndole visto, dice, ¿no? Le empezó a ayudar. Entonces ahí aparece un nuevo personaje haciendo una acción transformadora. Esta acción transformadora va a cambiar el nudo de la historia. Este personaje va a ayudarlo y se dan cuenta que está habiendo una hilación en la historia, hay una secuencia del relato y vemos que ese hombre que va a ayudar al, al que había sufrido este asalto, va a hacer que la historia tenga un desenlace. ¿Y cuál es el desenlace? Pues lo lleva al mesonero para que lo cuide. Probablemente este hombre haya sido, estoy haciendo conjetura, eso no está en la escritura, no está ahí, pero probablemente era un negociante y era conocido por ese hombre para que le dé su palabra de que cuando regrese le va a pagar todo lo que gaste, porque era muy, muy conocido, de confianza. Entonces ahí vemos el desenlace. Acá, en todos estos elementos dentro de estos microrelatos, todos estos elementos dentro de microrelatos forman el trama de la historia, la trama de la historia. Y esto no solo está pues en un microrelato como la que estamos viendo acá de una parábola, también está en también está en las novelas, está en los cuentos, está en las películas, ¿no? Cuando ven una película, pues, este trama siempre va a estar ahí. En algunos casos, para hacer la película más interesante o la historia más interesante, a veces el desenlace lo ponen al inicio, ¿no? Hay algunas películas que empiezan con el final, ¿no? Y después nuevamente toman... Eso ya es cuestión de creatividad para llamar la atención, ¿no? Pero ese es otro asunto. Nosotros no vamos a ver, no vamos a analizar una película. Pues los críticos hacen eso, pero nosotros vamos a estudiar los microrelatos de la Biblia. ¿Qué era una parábola? Eso es muy importante. La parábola es una narración de la vida terrenal. Es algo muy común, es algo muy conocido en lo terrenal. No es una historia celestial. Toda parábola se desarrolla acá, en este mundo, en esta tierra. Las parábolas nos dan principios terrenales, habíamos dicho. Los principios que toda persona conoce en la vida diaria. Las parábolas no es revelaciones sobrenaturales de las cosas celestiales o súper espirituales, para nada. Las parábolas simplemente son cosas terrenales. Simplemente que el Señor usa esas parábolas para darnos enseñanzas del reino de los cielos. Es otra cosa. Esas enseñanzas que nosotros sacamos de las parábolas se llama aplicación. Ya habíamos visto eso la semana pasada, ¿no? Una cosa es estudiar el relato en sí, qué es lo que dice la historia, y otra cosa es encontrar el mensaje para yo enseñar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios lo aplique en su vida. Una cosa es estudiar la parábola en sí, la historia en sí, y otra cosa es buscar un principio para que las personas lo apliquen en su vida diaria, en su vida de la iglesia. Eso es muy importante entender esa diferencia. Si no entendemos la diferencia entre interpretación y aplicación, vamos a cometer muchísimos errores y no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Eh, vamos a verlo después, porque no puedo retroceder todavía. Tendría que retroceder hasta el PPT número 1, ¿no? Tendría que dejar de compartir y volver al PPT número 1 para explicar la diferencia entre interpretación y aplicación. Eso es fundamental.
Pero vamos a continuar. Entonces, una parábola es una narración de la vida común, de la vida diaria. No tiene que ver con, no es que Dios, no es que Jesucristo cuando nos narra una parábola nos está narrando algo celestial. ¿Verdad? Por si acaso, no, no es así. Las parábolas, todas las parábolas son cosas que suceden en este mundo, en el mundo terrenal. Pero va a tener una aplicación figurativa, obviamente. La aplicación va a ser figurativa. Y una parábola, ya hemos visto que no solamente tiene una aplicación única. Como es un principio universal, las parábolas tienen varias aplicaciones. Obviamente que nosotros tenemos que saber en qué encaja esa aplicación. No podemos aplicarlo a la deriva. Tiene lugares donde encaja ese principio y ahí es lo que se aplica. Mateo 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y él respondió, ahora le está diciendo a sus discípulos, ¿no? Sus discípulos. Hay una diferencia entre los discípulos y la multitud. Cuando Jesús habla una parábola, él sabe, él sabe quiénes van a entender o quiénes no van a entender. Y eso Jesús ya sabe ya. Por eso acá los discípulos le preguntan, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y él dijo, porque a vosotros, conste que le está diciendo a los discípulos, vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. A sus discípulos, mas a ellos, la gente que estaba afuera, los religiosos, le dice, porque a cualquier, más a ellos no les dado, ellos simplemente van a oír y no van a entender. Eso para los que no son discípulos del Señor. Pero como nosotros somos siervos de Dios, discípulos del Señor, estamos a cargo ya en el ministerio, obviamente que Dios sí nos va a revelar esos misterios del reino por medio de la parábola. Ahora, una cosa es encontrar el principio de la parábola, por más que es algo terrenal, tiene un principio espiritual, pero ese principio espiritual es para la aplicación. Eso lo vamos a ver poco a poco. Después de estudiar la parábola tenemos que encontrar el principio, por si acaso, terrenal, ¿ah? Para aplicarlo en lo espiritual. No es al revés, algunos piensan, no, la parábola tiene un principio espiritual para aplicarlo en lo terrenal. Pareciera que fuera así, pero en realidad la parábola tiene un principio de las cosas que suceden acá en este mundo terrenal y nosotros lo podemos aplicar en lo espiritual. Vamos a ver eso. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Eso es para los que no son del reino de Dios, ¿no? Ahora, parábola, por si acaso, en hebreo es mashal, ¿ya? Las parábolas. Y en el hebreo, esta palabra mashal tiene varios significados, no solamente es parábola. Mashal significa proverbio también, o sea, cuando Jesús da una parábola, también en ese momento está dando como un proverbio o como una metáfora o como una, ¿cómo se llama esto? Eh, ah, lo tenía en la lengua. Pero no solamente, el mashal, que es en el hebreo, no solamente significa parábola, por si acaso, sino también significa, refrán. Mashal no solamente significa parábola, también significa proverbio o refrán. Es una forma metafórica de hacer un discurso. Es un discurso metafórico. Por ejemplo, vamos a ver. Números 23:7, acá el rey Balac, que no, era el rey de Moab que quería que, ¿cómo se llama este profeta? Balaam maldiga al pueblo de Israel, ¿no? Y lo contrató Balac, le dijo, y te voy a pagar mucho dinero, maldíceme al pueblo de Israel, maldíceme a Jacob. Ven y manda tu profecía contra este pueblo, profetiza maldición sobre este pueblo. Yo te voy a pagar. Tú simplemente usa ese don que tienes y lanza
execra al pueblo de Israel, le maldice al pueblo de Israel. Y Balaam, pues al principio, ¿no? Un poco la tentación estaba diciendo, no, mejor no. Mira, voy a preguntar a Dios a ver si quiere. Pregunto, si te está diciendo maldice a ese pueblo, uno tiene que preguntar a Dios, Señor, ¿será tu voluntad que maldiga al pueblo de Israel? Tenía que preguntar, no tenía que preguntar nada, Balaam. Él ya de por sí debía haber entendido que la voluntad de Dios no es maldecir. La Biblia dice bendice y no maldigas. También debía haber entendido que el atributo de Dios es para con su pueblo es fidelidad. O sea, él no, siendo profeta de Dios, y peor todavía si me pagan para romper ese principio de la voluntad de Dios, que es bendecir, y me pagan para hacer algo en contra de la voluntad de Dios. O sea, por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos va a haber falsos profetas que van a tener ese espíritu de Balaam, ¿no? El espíritu de Balaam es usar el don de Dios, el ministerio de Dios para hacer cosas contra la voluntad de Dios, ir en contra de eh, en contra de sus atributos. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para alguna cosa que tú quieres hacer, simplemente ve y averigua cuáles son los atributos de Dios. ¿Cómo se relaciona esto, lo que voy a hacer, con los atributos de Dios? Si yo, o por ejemplo, Balá, simplemente debía haber comprobado, maldecir, ¿es un atributo de Dios? Atributo, algunos han visto, Dios es maldición, aunque parece herejía, no parece blasfemia, pero es así, pues si suena tan fuerte, tan ilógico, entonces no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno, es un atributo de Dios, su bondad. Dios es misericordioso, otro atributo de Dios. Dios es justo, otro atributo de Dios. Dios es santo, otro atributo de Dios. Entonces la maldición era parte de su atributo. Y él, ¿cómo no es que no tuvo discernimiento para decirle, ¿sabes qué, Balac? Yo no tengo por qué maldecir al pueblo de Israel, aunque me pagues todo lo que tú quieras, aunque me des tu reino, porque la maldición no es parte del pueblo de Dios. Además, Dios tiene un pacto con Israel y Dios bendice al pueblo de Israel. Dios tiene un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y la ley de Dios está de que el pueblo de Israel es bendecido, no puede ser maldecido. Y él tiene, se va a ir el Zoom. Y está diciendo, puede que el pueblo de Israel no puede ser maldecido, está bendecido y entonces no hay forma de hacer esto porque hay un pacto de Dios, pero él no se dio cuenta. Y la forma, y le dijo, no, señor, bueno, me van a pagar por hacer esto, ¿voy o no voy? Debía haber dicho no simplemente, pero Dios a veces ya sabía que Balaam quería realmente ganar ese dinero a costa de el ministerio incluso, ¿no? A costa del don que Dios le había dado. Y él va sabiendo, y Dios incluso manda un ángel para que él se detenga. Pues Dios le dice, ya ve, pero, o sea, uno tiene que haber entendido que no era la voluntad de Dios, pero él tercamente va, ¿no? Y Dios le da otra oportunidad, manda un ángel y le impide que él avance, ¿no? Incluso su mula entiende más que Balac, pero aún así él es terco, Balaam, perdón, es terco y va a maldecir al pueblo de Israel. Pero en el momento que él va a maldecir, el Espíritu de Dios cambia la maldición por bendición, ¿no? Y cuando él hace esa, esa, esa profecía, lo lanza en parábola. Por eso la mayoría, muchas partes de los libros proféticos son parábolas. Siempre Dios compara. ¿Qué haré con tu hermana Judá? Le dice a Israel, ¿no? Es una parábola, está haciendo una comparación. Si Israel me fue infiel, lo mismo que de esa manera anda
la rebelde Judá. Dice. Es una forma de hablar. A veces lo compara a Israel con árboles, con montes. Eso se ve en la profecía. Pero acá vemos ver que el profeta Balaam va a profetizar en forma de parábola. Ezequiel 17:2. Hijo de hombre, le dice otra vez Dios a Ezequiel, profeta. Propón una figura. En el original, esta parábola, mira, esto dice, propón una figura, o sea, una metáfora, y compón una parábola. Las parábolas tienen doble sentido. Tiene un sentido denotativo, un sentido real, un sentido que nosotros lo podemos entender naturalmente porque son historias terrenales, pero a la vez como es una figura, como es una parábola, tiene también un sentido, otro sentido connotativo, tiene un sentido que se puede aplicar a diferentes circunstancias. Entonces le dice, propón una figura, ¿no? Y compón una parábola a la casa de Israel. Entonces acá vemos nuevamente que Dios usa la parábola, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento con los profetas. O sea, usar parábolas era algo común en un profeta de parte de Dios. Por eso cuando Jesús hablaba en parábolas era para que el pueblo de Israel se dé cuenta que Él es un profeta también. Oseas 12:10 dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Por medio de los profetas usé, ¿qué dice? Parábolas. Parábola. Exactamente. O sea, cuando uno enseña a veces en el púlpito, si a algunos les ha tocado en algún momento, eh, de algún momento a veces se está dando la palabra y te das cuenta que las personas necesitan una ilustración para que puedan entender la palabra. Esa forma de ilustrar una prédica es una forma figurativa a veces, ¿no? Queremos explicar algo y hacemos una parábola, hacemos una comparación para que las personas puedan entender mejor el tema que estamos hablando. Por eso, cuando se hace también homilética, siempre hay una parte que se llama la introducción. En la introducción, normalmente alguien cuenta una historia que se parece a lo que uno va a desarrollar. Eh, oh, obviamente que va a tener esa introducción, va a tener relación o cuenta una historia que va a tener relación con el tema que vamos a tratar. No, eso lo usa más o menos en la introducción. Bueno, vamos a continuar. De repente lo vemos un poco más adelante. Ahora, en el griego, la palabra parábola eh, se usa, o sea, mejor dicho, se traduce de la palabra parimia. La palabra parimia, ahora, esta palabra parimia también se traduce como alegoría, que es similar a la parábola. Las alegorías también son figuras, son metáforas, son como parábolas, ¿no? Eh, se puede alegorizar una historia, ¿no? Se puede hacer una alegoría de la historia. Pablo hace una alegoría de una historia del Antiguo Testamento. Compara a las esposas de Abraham como los dos pactos. Hace una alegoría, ¿no? Él dice, Sara es como, por si acaso, no está diciendo que Sara es el pacto, es como el pacto que Dios ha hecho con Israel. Sara representa al pacto celestial. Incluso después dice, Sara es como la madre, como Jerusalén celestial. Y hace otra comparación eh, a la madre de Ismael. eh, ah, ¿Cuál es su nombre? Eh, ah, Se me fue.
el nombre de la madre de Israel, perdón, de Ismael, ah, Agar. Agar. Agar, gracias. Compara a los dos, ¿no? Dice, Sara es la Jerusalén de arriba, la celestial. Y Agar es el monte de Sinaí. Dice, ¿no? Está comparando dos pactos. Uno es el pacto que Dios ha hecho, es con Abraham, un pacto de Abraham que ha hecho con un pacto celestial, un pacto eterno, que tiene que ver con Sara, pero también Abraham, de su descendencia, eh, con eh, Agar, Dios hace un pacto terrenal que representa la ley, ¿no? Hace ese tipo de alegoría, hace Pablo. Dice, pues Sara, que representa a Jerusalén celestial, tiene hijos libres, pero Agar, que representa al pacto terrenal o al pacto mosaico, tiene hijos en esclavitud, ¿no? Entonces, así como en Sara los hijos salen libres, en la ley los hijos salen esclavos. Esa es la forma como compara Pablo, hace una alegoría de Sara y Agar. Una alegoría de Sara y Agar y lo compara con los dos pactos. Pero es una forma. Jesús también hablaba en alegorías, ¿no? O Jesús dice, ahora, esta palabra alegoría, parimia, que es en griego, también se puede traducir como proverbio o refrán, ¿no? Eh, ahí en Juan 10:6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, en Juan 10 se está hablando del pastor, ¿no? Que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Habla de la puerta, también yo soy la puerta. Habla del redil. Eso algunos no comprendían estas alegorías o parábolas también. Alegoría tiene que ver con parábolas. O también en segunda de Pedro dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice en segunda de Pedro 2:22, pero en el original esta palabra proverbio es parimia, es la misma palabra que se usa para alegoría. Entonces, acá cuando en segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, es un refrán, pero en el original